En una sola semana, Perú tuvo 3 presidentes y fuertes agitaciones en las calles. Primero para protestar contra la destitución del presidente Vizcarra, luego las manifestaciones siguieron contra la clase política. La represión policial fue tan grande que terminó con 2 jóvenes muertos y además con la renuncia ya que no podía esperar más de Manuel Merino, el presidente que había asumido interinamente. Bueno, ahora durante esta semana, el pasado martes 17 de noviembre, juró Francisco Sagasti como nuevo presidente del Perú. Bueno, ¿cómo está Perú en medio de toda esta situación política? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con Carlos Escafi. Él es chileno, está radicado en Lima, analista internacional, gerente general de Imaginación Perú y además profesor de la Universidad Católica de Perú. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Matilde, gusto saludarte. Muchas gracias nuevamente por este espacio. A la orden. ¿Cómo está Perú en este minuto? Mira, la verdad que la asunción de Sagasti al poder ha transmitido una tranquilidad inmediata en la sociedad peruana. Se ha podido ver que las marchas y las protestas han disminuido de manera considerable, lo que claramente eso no se traduce de ninguna manera en júbilo, y básicamente porque se lamenta mucho el triste fallecimiento de Brian e Inti, que murieron en consecuencia de la durísima represión policial que vivió Perú en medio de las protestas en razón de la asunción de Manuel Merino de Lama al poder. Hoy las calles están relativamente tranquilas, hay algunas vigilias nuevamente por la triste muerte de estos 2 jóvenes estudiantes. El sector privado ha retomado algún grado de tranquilidad. La bolsa de valores, que había caído 5 puntos, se comienza a recuperar. El dólar comienza a retomar el valor que tenía antes de esta crisis, y por otro lado los bonos peruanos en el exterior también presentan un recupero. Por lo tanto, mira, y hay que Carlos, decirlo, Sagasti sí. ha sido... sí, adelante. Sí, te quería preguntar quién es Francisco Sagasti, porque es un político que tiene una larga trayectoria en Perú, pero en Chile no lo conocemos y tampoco conocemos su partido, el Partido Morado. ¿Cómo lo podemos ubicar en el espectro político, Carlos? Mira, primero el Partido Morado es una agrupación política nueva, alrededor de 7 años presentes, y liderada por Julio Guzmán. Francisco Sagasti es conocido como, y califica además como, un hombre de centro, por lo tanto debe traer la anhelada tranquilidad que requiere Perú en este momento. ¿Quién es él? Primero, las credenciales académicas y condiciones profesionales que tiene Francisco Sagasti Hochhausler están por descontadas. Él es un ingeniero industrial egresado de una de las mejores universidades públicas, la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, que además cuenta con una maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Pensilvania y un doctorado además en esa misma casa de estudios. Él proviene del multilateralismo, además ha estado presente como asesor en diversas carteras ministeriales, de hecho también presente en organismos internacionales como el Banco Mundial, y profesor de hecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y otras universidades. En cuanto, Matilde, a la trascendencia, la trayectoria política de Sagasti, él es fundador y militante de este Partido Morado junto con Julio Guzmán, que es su líder. Es un partido de centro, ha trabajado y actuado de manera ordenada, logrando acercarse de manera importante a los jóvenes, recogiendo el rechazo que tenían estos hacia la clase política convencional, recogiendo el hartazgo que tenían los jóvenes frente y el desapego a participar de la vida política. Él como Carlos, te decía, es fundador, ¿sí? Sí, nos llamó la atención durante la primera semana del presidente Sagasti que nombrara prácticamente un gabinete de paridad. Fueron 8 mujeres, 10 hombres, pero las mujeres han tenido
roles muy importantes. Primero es la primera ministra, lo que sería aquí digamos, ministra del Interior, Defensa y Cancillería. ¿Cuáles han sido los primeros pasos que ha dado el presidente Sagasti en términos políticos como para poder calmar la agitación y conectar con la ciudadanía? Porque con esto está conectando, además la primera ministra no solamente es mujer, sino que además es una potente líder feminista. Efectivamente, como bien lo dices tú. Mira, lo primero fue el primer gesto que tuvo Matilde, el presidente Sagasti, cuando gana la primera mesa directiva del Congreso por amplia mayoría, y él asume en ese minuto como presidente del Congreso e inmediatamente se le encarga la presidencia de la Nación. Tuvo un gesto no menor, que es pide que las puertas del Congreso de la República del Perú se abran, y sale afuera del edificio legislativo y saluda, se mete dentro de la protesta, de la marcha que había fuera del Parlamento, y saluda a los jóvenes en una clara y potente señal de cercanía, de decirles estoy acá, comparto y siento finalmente lo que ustedes quieren transmitir. En paralelo a este tipo de acciones, comienza y arma un gabinete paritario, pero además de paritario, un gabinete de centro con muy buenas cartas, como bien dices tú, con la presencia de Violeta Bermúdez Valdivia, quien tiene a cargo ahora la presidencia del Consejo de Ministros. Ella es una abogada y magíster además en Derecho, pero con un pasado no menor como coordinadora general de un movimiento importante en Lima, conocido como Movimiento Manuela Ramos, una organización feminista a favor de los derechos humanos, por cierto, de las mujeres, y coordinadora además de derechos humanos en USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También la presencia, lo mencionabas tú, de la canciller Elizabeth Astete, una reconocida embajadora de la Cancillería peruana, que ha desempeñado cargos importantes en distintos destinos como jefa de misión en México, Ecuador, Suiza, una mujer reconocida en Cancillería, de pensamiento liberal. Y la otra señal también potente fue la presencia de Nuria Sparch, la ministra de Defensa. Ella había ejercido ya como la primera ministra de Defensa en la historia de Perú. Además, claro, ella había ejercido como subsecretaria en esa cartera. Había estado como subsecretaria para recursos de la defensa. Señales importantes, ha comenzado a dar señales de inclusión tan necesarias, Matilde, en una sociedad donde la inclusión no necesariamente es una de las principales características. Perú sigue siendo machista, hay que decirlo. Entonces, ha dado señal importante de acercamiento directo a los jóvenes, a los estudiantes, a quienes reclaman. Por lo tanto, Carlos, es bueno. Dime. Te decía, es muy buena la presencia de Sagasti, tan buena que resultan muy pocos los 8 meses que le quedan. El 11 de abril Perú tiene elecciones y el 28 de julio Sagasti entrega el poder. 28 de julio claro, del 2021. El presidente del Partido Morado está como carta presidencial. Ahí podría haber un traspaso. Oye, y a propósito de las elecciones presidenciales y los candidatos, debo decirte, Matilde, que Julio Guzmán, si bien es cierto dentro de los 5 o 6 candidatos que tenían una participación importante, ha crecido. Hoy, de acuerdo a la última encuesta, está segundo en la lista. En septiembre tenía un 4% de participación y hoy tiene un 7%. No obstante, quien sigue liderando es George Forsyth, el exalcalde de La Victoria. Daniel Urresti sigue tercero y Keiko Fujimori está quinta. No obstante, esta aprobación que tienen los candidatos resulta en este minuto no determinante. Es altamente probable que aparezca un outsider. Hay otros candidatos que se han caído y un Carlos, dato no menor. Sí, te escucho. Se nos acaba el tiempo y probablemente alcanza a hacer esta última pregunta. ¿Cuán fuerte es la voz de los ciudadanos peruanos pidiendo una nueva constitución, que es lo que hemos visto en las calles? ¿Es un anhelo extendido o solamente de algunos grupos? Mira, si tú vas al centro de Lima comienzas a ver algunos carteles y alguna presencia de jóvenes que comienzan a reclamar. Hablar de una nueva constitución, de una asamblea constituyente, aún es prematuro,
pero hay que preocuparse porque las voces están presentes, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. Y sobre todo, es mucho más preocupante para los políticos esta presencia sólida y que se logró escuchar a nivel nacional de los jóvenes. Entonces, yo no descartaría la atención a un eventual cambio constitucional y en consecuencia una asamblea constituyente. Carlos, bueno, nos alcanza una última finalmente. La situación económica luego de la pandemia, ¿en qué condiciones está quedando Perú en términos de crecimiento y en términos de desempleo, que puede ser muy determinante para un gobierno que recién comienza en este escenario? Mira, la contracción que va a tener Perú para este año va a ser de 13, 14 puntos. Va a haber un rebote para el siguiente año de 7%, no obstante, Matilde, los rebotes no necesariamente son crecimientos. En materia económica, el Banco Central alista medidas para atenuar el impacto que deja el retiro recién aprobado de 4 UITs, alrededor de $5.200 del fondo de AFP. Entonces, no, la situación económica sigue resultando compleja. No obstante, el Perú está cerrando con $7.000 millones de superávit comercial. Sin embargo, lo importante es la generación de empleo y finalmente reactivar la economía. La economía peruana aún no está reactivada al 100%. La fase 4 aún no termina de reactivarse. Nos imaginamos, todo el continente está prácticamente igual. Carlos Escafi, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Hasta cualquier momento y que estés muy bien ahí en Lima. Matilde, muchísimas gracias a ustedes y la disposición cuando lo estimen. Un cálido abrazo. Que estén muy bien.